lo que son los triángulos. Nosotros sabemos que un triángulo es una figura cerrada que tiene 3 lados y tiene 3 ángulos, ¿sí? Nos da la clasificación de los triángulos. Me dice que los triángulos se clasifican de acuerdo a sus lados y de acuerdo a sus ángulos. ¿Ya? Solamente estamos viendo, Kevin me está pidiendo que repita, solamente les decía que lo que vamos a hacer es una revisión rápida de las figuras geométricas. Vamos a ir viendo conceptos nada más, las características principales de las figuras geométricas, y luego ustedes ya podrán hacer con eso la tarea. Les decía entonces, los triángulos, el triángulo es una figura geométrica que tiene 3 lados y 3 ángulos. Se clasifica de acuerdo a sus lados y de acuerdo a sus ángulos. De acuerdo a sus lados, el triángulo se clasifica en 3 tipos. El equilátero, que tiene los 3 lados iguales. El isósceles, que tiene 2 lados iguales y 1 desigual. Y el escaleno, que tiene los 3 lados desiguales, los 3 lados diferentes o de diferente longitud. También tenemos que los triángulos se clasifican de acuerdo a sus ángulos. El triángulo acutángulo es aquel que tiene los 3 ángulos agudos. 3 ángulos agudos. El triángulo obtusángulo es el que tiene un ángulo obtuso y los otros 2 son agudos. Y el triángulo rectángulo, que tiene un ángulo recto. Y los otros 2 ángulos son agudos. ¿Sí? Entonces tenemos la clasificación de los triángulos de acuerdo a sus lados y de acuerdo a sus ángulos. ¿Ya? La primera parte. Verán todo lo que vamos revisando. Ustedes, si quieren, vayan señalando en el libro lo que vamos revisando. Vimos el concepto de triángulo, qué es un triángulo. Vimos también cómo se clasifican de acuerdo a sus lados y de acuerdo a sus ángulos. ¿Ya? Aquí está, bueno, aquí nos dice cómo construir un triángulo. Cómo construir un triángulo. Está el proceso de construcción del triángulo con el compás. ¿Sí? Entonces, solamente aquí lo que quiero es que ustedes hagan este ejercicio en el cuaderno, siguiendo lo que nos indica las instrucciones que están aquí, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos primero? Dice, se traza un segmento con la medida de cualquiera de los lados. Aquí, por ejemplo, tengo el lado AB, tengo el lado BC y tengo el lado AC, los 3 lados del triángulo. ¿Qué es lo que hacemos primero? Trazamos con la regla cualquiera de estos 3. ¿Ya? Luego, tomamos con el compás la medida de uno de los otros lados. Por ejemplo, aquí le he tomado el lado AB con el compás. Y desde uno de los extremos se traza un arco. Se traza un arco. No importa dónde le corte. Simplemente le trazo un arco. Luego, con el compás, tomo la medida del otro lado, en este caso del lado AC. Aquí tomamos primerito la medida del lado AB. Después tomo la medida del lado AC. Trazo, o desde el otro extremo, trazo un arco y hago que se corte con el arco inicial. ¿Sí? Y ese sería el punto del otro vértice. Uno los lados y ya tengo el triángulo. ¿Sí? Entonces vamos a ver qué es lo que van a hacer ustedes. O cómo van a hacer, mejor dicho. ¿Ya? Vamos a poner aquí. Supongamos que yo tengo los 3 lados. Ustedes pueden dibujar cualquier longitud de los lados. ¿Ya? Por ejemplo, allí. Y le voy a poner las letras. Este es el lado AB. Este es el lado BC. Y este es el lado AC. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Van a dibujar uno de los lados, cualquiera. No importa vertical, horizontal, inclinado, como ustedes quieran. Yo, por ejemplo, voy a dibujar el lado BC. Y el lado BC le voy a dibujar aquí. ¿Ya? Entonces, este es mi lado BC. Luego, tomo el compás. Y abro el compás de la medida del lado AB. ¿Sí? Voy a dibujarle con otro color.
le abro el compás esta medida, ¿sí? O sea, el compás yo le voy a hacer de aquí, supongamos que esto sea mi compás y le voy a abrir de esa medida, ¿ya? Supongamos que esto sea el compás que ustedes tienen con la ruedita aquí y toda la cosa. Entonces le abrimos con esta medida de aquí. ¿Y qué hago? Desde aquí trazo un arco. Voy a tratar de hacer el arco lo más redondo que pueda. Ya. Trazo el arco. Acuérdense que esto es con el compás con esta medida. Listo. Ahora, lo que hago es tomar la medida del lado AC. Esto voy a hacerle con otro color. Abro el compás con la medida del lado AC. ¿Ya? Supongamos, acuérdense que esto sea el compás, abro con la medida del lado AC. Y trazo desde el otro extremo, primero el lado A hice, el lado de acá, perdón, hice desde el vértice B, ahora voy a hacer desde el vértice C. Desde aquí trazo otro arco, ¿sí? Más o menos me va a dar, de esta medida, me va a dar algo así. Trazo el otro arco. Y tengo aquí el punto de corte, ¿sí? Entonces, lo único que hago es dibujar los otros lados. Voy a dibujar el lado B, C, que sería este lado, perdón, AB, que sería este lado de aquí, y el lado AC, que sería este lado de acá. Quiere decir que este es el vértice A. Entonces aquí tengo el lado BC, que es el que yo dibujé primerito con la regla, luego tengo el lado AB, que sería este lado de aquí, y luego tengo el lado AC, que sería este lado de acá. Entonces he construido un triángulo conociendo tres lados. Esa es una de las actividades que ustedes van a hacer. ¿Ya? Entonces, lo que me está diciendo esta parte del libro es que si yo conozco los tres lados, puedo dibujar el triángulo. ¿Sí? Luego, aquí dice conociendo dos lados y un ángulo, en fin, eso no vamos a hacer, eso vamos a dejar para hacer después. Quiero que construyan un triángulo, pero conociendo los tres lados. Ustedes mismos se ponen las dimensiones y ustedes construyen. ¿Ya? Entonces aquí tengo ejercicios de la clasificación de los triángulos y todo eso. ¿Qué más tenemos? Tenemos que las líneas notables, la descripción de las líneas notables en un triángulo. ¿Sí? ¿Cuáles son las líneas notables en un triángulo? Son cuatro principalmente. Las alturas, las bisectrices, las mediatrices y las medianas. ¿Sí? ¿Qué son todas estas líneas? Fíjense que aquí tengo un triángulo. Aquí tengo dentro del triángulo dibujado un círculo y tengo líneas que pasan por ese centro de ese círculo. Pasan por el centro de ese círculo. ¿Sí? Entonces, cada una de esas son las líneas características de un triángulo. Y esas líneas están ubicadas aquí. ¿Sí? Fíjense. Las mediatrices, ¿sí? Las mediatrices son las líneas que son perpendiculares a cada uno de los lados y están en el punto central. ¿Sí? En el punto central. Estas líneas se llaman mediatrices. ¿Sí? Fíjense que están en el punto centro de cada uno de los lados y son perpendiculares. ¿Sí? Y el punto donde se ubican, donde se cortan las tres mediatrices se llama circuncentro. Circuncentro, que es el centro de uno de los círculos del triángulo. ¿Sí? Si yo trazo un círculo con el centro en este punto y que pase por los vértices, va a pasar justo por los tres vértices. Ese es el círculo circunscrito. Por eso esto se llama el circuncentro. Es el centro del círculo circunscrito. O sea, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ver aquí. Si yo tengo un triángulo cualquiera,
Supongamos que tengo este triángulo de aquí. Y tomo la mitad de cada uno de los lados. La mitad más o menos estará por aquí y por aquí. Tomo la mitad de cualquiera de los lados y trazo una línea perpendicular a todos los lados. ¿Sí? Esto no es perpendicular, esto no es perpendicular, más o menos ahí es perpendicular. Esta línea también, más o menos allí está la perpendicular. A ver, por ahí. Y la perpendicular de esta línea está más o menos por aquí. Estas son perpendiculares todas. Es perpendicular, perpendicular en el punto central de cada uno de los lados. Y este punto donde se cortan las tres mediatrices se llama circuncentro. Y es el centro del círculo circunscrito. O sea que si yo tomo el compás, le hago centro aquí y le abro hasta uno de los vértices y dibujo una circunferencia, se va a dibujar una circunferencia que va a pasar por los tres vértices. Exactamente por los tres vértices. Si todo está bien hecho, va a pasar por los tres vértices. ¿Ya? Eso es el circuncentro, que es el punto de corte de las mediatrices. ¿Sí? Otra de las líneas características era la mediana. La mediana. El punto de corte de las medianas es el baricentro. ¿Sí? ¿Cómo encuentro el baricentro? Vamos a poner aquí. Igual voy a dibujar otro triángulo. Tengo este triángulo que tiene estos tres lados, no importa la forma. Las medianas se trazan uniendo cada vértice, perdón, el punto medio de cada lado con el vértice opuesto. Tengo aquí, el punto medio más o menos estará por aquí, uno con el vértice opuesto, el punto medio está por aquí y le uno con el vértice opuesto. El punto donde se cortan esas medianas, es el baricentro. Es el baricentro. ¿Sí? Y el baricentro es el punto de equilibrio del triángulo. O sea que si yo tomo una placa metálica, por ejemplo, en forma de triángulo, y le pongo un soporte justo en ese punto, esto se va a quedar equilibrado, no se va a caer. ¿Sí? Ese es el baricentro, es el punto de equilibrio del triángulo. Entonces aquí dice, las medianas de un triángulo se cruzan en un punto llamado baricentro. Acuérdense, las medianas son las líneas que unen el punto medio de uno de los lados con el vértice opuesto. ¿Sí? Acá era en el punto medio también, pero era una línea perpendicular, entonces no siempre va a pasar por el vértice opuesto. Pero en cambio aquí no importa, ¿no?, que no sea perpendicular, lo interesante es que pase por el vértice opuesto. Entonces el punto que encuentro aquí se llama baricentro. ¿Ya? Entonces ahí tenemos en este caso las mediatrices y las medianas. ¿Ya? Ahora, ¿qué son las alturas? Las alturas, vamos a poner aquí, las alturas en un triángulo, vamos a hacer otro triángulo. Las alturas son las líneas que parten desde el vértice y llegan al lado opuesto, pero son perpendiculares al lado opuesto. ¿Sí? No siempre va a estar en el punto medio. Por ejemplo, esta de aquí, la altura será más o menos aquí. No llega a la mitad, parte desde el vértice y es perpendicular aquí al lado. ¿Sí? Y la altura de este lado sería más o menos por aquí. ¿Ya? Entonces aquí tengo otro punto característico, que sería este punto de aquí. ¿Ya?
Entonces, aquí, por ejemplo, dice, bueno, aquí no me interesa esto. Vamos a ver dónde está la descripción de las alturas. Aquí tengo las mediatrices, las medianas. Aquí está. Las alturas se cortan también en un punto central. Y se cortan en un punto central que se llama ortocentro. ¿Ya? Entonces, este punto de corte de las alturas se llama ortocentro, que también es un punto característico de los triángulos. Y las otras líneas que tenemos aquí son las bisectrices. Y las bisectrices se van a cortar en un punto que se llama incentro. ¿Sí? Las bisectrices se cortan en un punto que se llama incentro. ¿Cómo encontramos las bisectrices? Estas, acuérdense, eran, estas de aquí, eran las medianas. Estas son las medianas. Y las tres medianas se cortan en un punto que se llama baricentro. Las de aquí son las alturas. Y las tres alturas se cortan en un punto que se llama ortocentro. Y ahora vamos a dibujar otro triángulo para sacar en cambio las mediatrices. Vamos a dibujarle así. ¿Sí? Las mediatrices son las líneas que, partiendo desde el vértice, dividen al ángulo en dos partes iguales. Aquí. Esa es una mediatriz. ¿Sí? Desde aquí, si le divido al ángulo en dos partes iguales, más o menos me va a quedar ahí. Y desde aquí, si le divido al ángulo en dos partes iguales, pues más o menos me va a dar ahí. ¿Sí? Estas son las mediatrices, que son las líneas que dividen al ángulo en dos partes iguales. Dividen al ángulo en dos partes iguales. ¿Sí? Si esto era 90 grados, pues cada parte quedará de 45. Si esto era 40 grados, cada parte quedará de 20. Si esto era 50 grados, cada parte quedará de 25. Esas son las mediatrices. Y las mediatrices se cortan en un punto que se llama incentro. Incentro. ¿Ya? Entonces, esas son las líneas características de un triángulo y los puntos característicos que son en los que se cortan esas líneas características. ¿Ya? El circuncentro, acuérdense, surgía del punto de cruce de las, estas son las mediatrices. Perdón, esta no es la mediatriz. Ah, no, perdón, sí está bien. Es la mediatriz. Las otras son las bisectrices. ¿Ya? Entonces, esas son las principales líneas características que tiene un triángulo. ¿Ya? Son las líneas notables. Las alturas, las bisectrices, las mediatrices y las medianas. Y cada una de esas líneas se cortan en un punto dentro del triángulo, que es el baricentro, el ortocentro, el circuncentro y el incentro. ¿Ya? Entonces, acuérdense, lo que estamos haciendo simplemente es una revisión rápida de estas líneas características. Luego tenemos aquí las propiedades de los triángulos. ¿Qué son las propiedades de los triángulos? Son operaciones matemáticas que cumplen los triángulos. ¿Sí? La principal propiedad de la que nosotros vamos a ocupar bastante es la suma de los ángulos internos. ¿Qué me dice esta propiedad? Me dice que en todo triángulo, no importa la forma, no importa la dimensión, no importa qué tipo de triángulo sea, siempre la sumatoria de los ángulos internos me va a dar 180 grados. Siempre. ¿Sí? Entonces, esta es una de las características principales de los triángulos. La suma de los ángulos internos. Acuérdense, en todo triángulo, siempre la sumatoria de los ángulos me da 180 grados.
¿sí? No importa la forma, no importa las dimensiones, no importa el tipo de triángulo que sea. Siempre me va a dar 180 grados. Una de las características principales que nosotros debemos recordar. Otra de las características principales que debemos recordar es esto de aquí, la propiedad de los triángulos isósceles, ¿sí? ¿Qué nos dice esta propiedad? Nos dice que si los lados de un triángulo son congruentes, o sea, son iguales, los ángulos opuestos también son iguales, ¿sí? Esta es una propiedad de los triángulos isósceles. Entonces, ¿qué me está diciendo esto? Me está diciendo que si yo tengo un triángulo de esta forma, que es isósceles, y vamos a suponer que las dimensiones de este lado sean 10 y de este lado también sean 10, y este ángulo mida 30 grados. Entonces, lo que me dice esa propiedad es que si los dos lados son iguales, quiere decir que este es un triángulo isósceles. Entonces, los dos ángulos de acá también van a ser iguales. Y como la primera propiedad me dice que la sumatoria de los tres lados, voy a ponerle a este X, y como son iguales, acá también sería X. ¿Sí? Entonces me dice que la sumatoria de los tres ángulos me debe dar 180, entonces tendría X más 30. Me da 180, esto se va a cumplir en todos los triángulos. Entonces yo puedo encontrar cuánto vale X. Aquí tendría 2X es igual a 180 menos 30. X más X me da 2X y lo que está sumando pasa restando. Me queda 2X es igual a 150. Por lo tanto, X será igual a 150 sobre 2, que me daría 75 grados. Quiere decir que cada ángulo de estos vale 75 grados. Como son iguales por la propiedad del triángulo isósceles, entonces yo puedo encontrar cuánto vale cada uno de los ángulos. ¿Sí? Listo. Ya, entonces tenemos esa propiedad, las dos principales. Esta de aquí que me dice que la suma de los ángulos internos es 180 y esta de acá que es la propiedad de los triángulos isósceles. ¿Ya? Luego tenemos algunas otras propiedades que no les vamos a estudiar. Esto se ve normalmente en octavo, que son propiedades para ver cuándo los triángulos son iguales y todo eso. ¿Sí? Entonces estas de allí vamos a dejarles allí para revisar después. ¿Ya? Lo principal es lo que revisamos antes. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que ustedes van a hacer? Lo que yo les voy a pedir, por favor, es que ustedes en el cuaderno, en la parte de materia, ¿sí? O de tareas que le llamábamos, ustedes van a hacer un resumen de esto de aquí, de lo que revisamos. O sea, ¿cómo van a hacer? Van a hacer viendo el video, yo voy a subir después del video, van a ver el video y van a ir haciendo un resumen de todo lo que fuimos revisando aquí. Pero no quiero del libro, o sea, no quiero que copien del libro. Yo quiero que vayan haciendo de lo que yo les estoy explicando, de lo que yo les estoy diciendo. Obviamente esto de aquí, por ejemplo, van a copiar del libro, pero ¿es por qué? Porque revisamos esto de aquí, ¿sí? Esto de aquí van a hacer, ¿por qué? Porque revisamos esto de aquí, construir un triángulo. Esto de aquí no van a hacer, porque no revisamos, no vimos, esto tampoco. Entonces yo quiero que vayan haciendo todo lo que fuimos revisando, las líneas notables, cuáles son las líneas notables, cómo se dibujan las líneas notables, cómo se llaman los puntos en los que se cortan y todo eso. ¿Sí? O sea, van a hacer un resumen de la clase. Y además van a resolver unos ejercicios. ¿Sí? Van a resolver estos ejercicios de aquí. Asimismo en el cuaderno. El ejercicio 2, ¿ya? Si ustedes quieren pueden tomarle o imprimir y luego pegarle en el cuaderno para que no estén dibujando o le pueden dibujar. ¿Sí? Van a resolver el ejercicio 2 y van a resolver el ejercicio 3. ¿Ya? De esta página 197 en el cuaderno. Van a hacer eso. ¿Estamos? Pero eso no me van a enviar todavía. Eso me van a enviar después. No me van a enviar todavía. Porque luego vamos a completar.
con lo de los cuadriláteros. ¿Sí? Entonces, ustedes van a tener tiempo de hacer esto hasta la próxima semana, hasta el próximo día martes. Como el jueves vamos a ver los cuadriláteros, entonces el jueves van a completar ustedes lo de los cuadriláteros y me van a enviar el deber todo, una sola de todo. ¿Sí? De todas las hojas que hagan, de los triángulos y de los cuadriláteros que vamos a ver el día jueves. ¿Ya? Acuérdense entonces, vimos los triángulos, qué es un triángulo, cómo se clasifican, cuáles son las líneas características y también las dos propiedades que vimos, la propiedad de la suma de los ángulos internos y la propiedad de los triángulos isósceles. Hasta ahí van a ser.